A ver, piensen en esto por un segundo. Un río que nace, literalmente, de un volcán. Un río que se abre paso a través de dos países enteros solo para ir a alimentar el sistema fluvial más grande de todo el planeta. Pues bueno, ese es el río Napo. Hoy vamos a sumergirnos en su fascinante historia para entender por qué se le conoce como la arteria andina que le da vida al mismísimo corazón del Amazonas. Y para entenderlo bien, vamos a seguir su curso. Primero, veremos por qué es una arteria amazónica. Luego, cómo nace allá arriba en los Andes y cómo se transforma al llegar a la llanura. Después, nos meteremos en su historia, su papel en los descubrimientos, y terminaremos viendo cómo es el río hoy en día. Ok, empecemos por lo básico, pero lo más impresionante. Hay que entender la escala, el tamaño real del Napo, para poder comprender su importancia en Sudamérica. Miren este mapa, el Napo no es un río cualquiera, ¿eh? Es uno de los principales afluentes directos de la parte alta del río Amazonas. Piénselo como una de las venas principales que alimenta un corazón gigante que es todo el sistema amazónico. Y su longitud es de más de 1.100 kilómetros. Recorre todo ese camino desde Ecuador hasta que se adentra en Perú. Una distancia enorme. Su cuenca, o sea, toda el área de la que recoge agua, es de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, eso es más grande que el territorio de muchos países. Y la cantidad de agua que mueve es simplemente una locura. Hablamos de un promedio de 6.500 metros cúbicos por segundo. Es un torrente de agua impresionante que va directo al Amazonas. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sale tantísima agua? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que irnos bien arriba, a los Andes. Suena increíble, pero el Napo literalmente nace en las faldas del volcán Cotopaxi. Todo empieza con pequeños arroyos de montaña, como el Mulatos y el Verdeyacu. Estos se juntan, forman el río Jatuñacu, que a su vez se encuentra con el Anzu y ahí nace el gran río Napo. En esta primera etapa, en su curso alto, el río es joven y salvaje, es turbulento, rápido y va tallando su camino con fuerza por los valles angostos de la cordillera. Pero, ¿qué pasa cuando deja atrás esas montañas? Pues el río cambia por completo. Es una transformación realmente increíble. Y aquí lo podemos ver perfectamente. A la izquierda vemos ese río de montaña, más estrecho. Pero al bajar a la llanura amazónica, mira en la derecha. Se convierte en esta vía fluvial inmensa, ancha, poderosa. Un cambio radical. Hay un punto clave en todo este viaje, cuando llega a Puerto Francisco de Orellana. Ahí se encuentra con otro río importante, el río Coca. Y esa unión es tan significativa que tradicionalmente se usa para dividir al río en dos. El Alto Napo, que es la parte que ya vimos, y el Bajo Napo, el gigante de la llanura. Y no está solo, ¿eh? En su camino, recibe el agua de muchos otros afluentes importantes. Está el Coca, que ya mencionamos, pero también el Aguarico, el Curaray, el Tiputini, el Yasuní. Cada uno le aporta más fuerza y más caudal. Entonces, para resumir esta transformación, el contraste es total. Pasa de ser un río angosto y súper rápido, encajonado en valles de montaña, a ensancharse hasta más de 2 kilómetros, 2.000 metros, con lechos de arena, islas en el medio y una corriente mucho más tranquila. Un verdadero gigante. Claro, un río tan grande no era solo un punto en el mapa. Durante siglos fue la principal autopista hacia lo desconocido, una puerta de entrada a un mundo nuevo. De hecho, y este es un dato clave, el Napo fue el primer afluente del Amazonas que descubrieron los exploradores españoles. Fue, literalmente, su puerta de entrada al inmenso y misterioso corazón de la Amazonía. Y no fue un camino de una sola vía. Miren esto, entre 1540 y 1541 Pizarro y Orellana bajan por el Napo para llegar al Amazonas. Pero casi 100 años después, el portugués Pedro Teixeira hizo el viaje a la inversa. Subió por el Amazonas y el Napo hasta Quito. Esto nos demuestra que fue un corredor vital en ambas direcciones. Bueno, ya vimos su geografía y su historia. Pero ¿qué pasa con el río hoy? ¿Cuál es su papel en el mundo actual? Porque es una historia con dos caras. Por un lado, el río es pura vida. Es el hogar de una fauna increíble, como monos y aves. Es el sustento de comunidades indígenas, como los quichua, que viven en sus orillas. Y también es un motor económico, con el turismo y hasta deportes de aventura como el kayak y el rafting. Es un río que da vida y oportunidades. Pero
Ese mismo poder inmenso que crea paisajes y da vida también tiene una cara destructiva, y eso trae desafíos enormes. Un ejemplo muy claro fueron las inundaciones del 2010. Unas lluvias intensas hicieron que los afluentes del Napo crecieran de forma descontrolada, y el resultado fue devastador. Inundaciones masivas que se llevaron por delante casas, cultivos e infraestructuras, un recordatorio brutal de su poder. Y esto nos deja con una pregunta fundamental. El río es una fuente de vida, fue un camino de descubrimiento y es una fuerza de la naturaleza indomable. Entonces, ¿cómo se aprende a vivir con algo que es, al mismo tiempo, un regalo y un peligro tan grande? Una pregunta que las comunidades de sus orillas se hacen todos los días.